Es un placer saludarles en esta ocasión, queridas hermanas, quienes están dispuestas a poner sus dones al servicio de Dios y de su iglesia a través de este hermoso ministerio de diaconisas, que sin lugar a dudas traerá bendiciones grandes para tu vida espiritual y para el servicio de la iglesia. En este seminario que hemos titulado Recibiendo y Cuidando como Jesús, nos pone de manifiesto en primer lugar que nosotros, y en este caso ustedes, son la bendición más grande a través del servicio. La norma más alta que el Señor Jesús dejó precisamente fue esa, el servir. Y entonces, si nosotros queremos seguir los pasos de Jesús, tenemos que aprender esta gran y muy importante obra. Quiero mostrarte esta declaración. En el libro de Testimonios para la Iglesia, bajo este título, De gracia recibisteis, dad de gracia, dice lo siguiente: Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente. Esto es importante entender, ya que a veces cuando miramos las historias de cómo Dios hace obras extraordinarias en otras partes, quizás has sentido tentada a querer participar de la labor misionera en otros lugares. Sin embargo, lo que esta cita nos dice es el valor que tenemos al poder servir en nuestra área local. Sirves a través de la iglesia, a través de los dones que Dios ha puesto en ti. Y por eso es importante entender cómo podemos nosotros aprender a servir. Para ello quiero llevarte a lo que el libro Manual de la Iglesia en la página 70 nos dice. Cualquier cosa que haga o en la que participe, incluyendo los servicios y reuniones en la iglesia, es un testimonio de una nueva vida en Cristo y una participación de sus frutos en el Espíritu Santo. ¿Saben? Que cuando ha sido convertida a un nuevo conocimiento de la verdad, es entonces que el Señor pone en tu corazón el deseo de servir, y eso se manifiesta a través de los dones que Él ha puesto en ti. ¿Cuál es el término que define este importante ministerio? Bueno, diáconos o diaconisas viene de una palabra griega que es diáconos, precisamente como... Y este vocablo griego tiene algunas interpretaciones para poder entender mejor de qué se trata. En primer lugar, un diácono es alguien que sirve, pero también es conocido como alguien que es un ministro, un escritor o alguien que asiste. En otras palabras, alguien que está dispuesto a servir y a darse a otros por los conocimientos que tiene. En la Biblia, en el primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, nos dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8, 9 y 11, añaden: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no codiciosos de ganancias deshonestas, el ministerio de la fe con limpia conciencia. En el caso de las mujeres, asimismo, sean honestas, no sean calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pero el libro de Hechos capítulo 6, versículo 1 nos dice además: en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución que se daba todos los días. Hechos capítulo 6 y versículo 1. Quiero decirte entonces, mi querida hermana, que en aquel tiempo el crecimiento de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, se dio de una manera muy rápida. La gente iba conociendo y a medida que conocía, compartía lo que conocía acerca del conocimiento de Jesús. Las necesidades, por lo tanto, comenzaron a multiplicarse. Había que nombrar entonces una serie de reglas y nombrar a ciertas personas que pudieran atender esta nueva forma de crecimiento de la iglesia. Se hicieron, por lo tanto, ajustes. Se distribuyeron entonces las responsabilidades. La iglesia tuvo que organizarse ya que el crecimiento era muy considerable en esta primera iglesia del primer siglo. Debido a este crecimiento que la iglesia comenzó a manifestar, el libro de Hechos capítulo 6 versículo 3 registra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Estas circunstancias motivaron a la iglesia, por lo tanto, a nombrar a los 7 primeros diáconos, que serían los dirigentes de la iglesia en un trabajo que habría de complementar la obra que los discípulos o los apóstoles estaban realizando.
Dentro de este grupo estaban Felipe y Esteban. Y ustedes recordarán que Esteban fue conocido o es conocido como el primer mártir cristiano. Estos hombres no eran cualquier tipo de hombres, eran hombres escogidos y que eran llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenían que tener cualidades que eran específicas para el desarrollo completo y aprobado por Dios. Esta obra era del más alto nivel. El cometido era muy importante. Y entonces las características de estos hombres habrían de ser muy finamente cuidadas. Como te darás cuenta, la iglesia se vio en esta necesidad de nombrar a hombres que fueran dirigidos por el Espíritu Santo. Pero quiero decirte, querida hermana, que no solamente se nombraron a varones, también hay un registro acerca de que fueron nombradas mujeres que eran temerosas de Dios y que tenían estas mismas características. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículos 1 y 2, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Por lo tanto, como se darán cuenta, el trabajo de la iglesia no fue exclusivo para los varones. Cada uno, tanto hombres como mujeres, tenían por lo tanto una tarea específica que realizar para el correcto desarrollo de los funcionamientos que la iglesia necesitaba. Esta iglesia estaba en crecimiento y era necesaria este tipo de organización. Ahora, recordemos lo siguiente. En el libro de Hechos de los Apóstoles, página 96, dice: Dios quiere que hoy día se observe orden y sistema en la conducta de la iglesia, lo mismo como en tiempos antiguos. Actualmente, mis hermanas, es importante entender que Dios ha preparado a la iglesia para que lo que funcionó antes para la buena organización de la iglesia también sea cuidado delicadamente para estos tiempos. Es entonces que tenemos que conocer cuáles son algunas de las cualidades para el servicio del diaconado, o en este caso, la labor de las diaconisas. ¿Cuáles son algunas de las cualidades que deben tener estas mujeres que deciden servir al Señor? Bueno, en primer lugar podemos decir que deben ser mujeres respetables, que no deben tener ningún tipo de vicio. Además, que no sean ganadoras de ganancias deshonestas. Sea hombres como mujeres, sean considerados como hombres de fe, de una sola palabra. Además de esto, que su conciencia sea una conciencia limpia. Pero no solamente esto, también que sean temperantes. Dios desea también que sean fieles en todos los campos, que en cada área en la cual se les confía puedan ser confiables. Y como es cierto que se refería acerca de los varones, pero también el texto nos dice maridos de una sola mujer, esto también se puede aplicar en sentido inverso, mujeres de un solo marido. Pero también que ellas tengan la capacidad de saber cómo gobernar bien sus cosas y sus casas. La relación personal con Dios, por medio de Jesucristo y el ungimiento del Espíritu Santo, es por lo tanto la base de todo ministerio. En el manual de iglesia, en la página 58, nos dice: las diaconisas elegidas desarrollan su cargo por periodo de 1 año o 2, según fuere determinado para la iglesia local. Así que si tú eres una diaconisa, por lo tanto es tu deber considerar las siguientes cosas. Número 1, desarrollar el hábito de la oración. Una mujer que se acostumbra a orar es una mujer que está en constante relación con el poder que proviene de Dios. En segundo lugar, debes hacer el hábito de estudiar diariamente, que a través de la lectura de la Escritura tú puedas encontrar en él la fuente de la sabiduría para que de esta manera sepas cómo conducirte, no solamente en las labores de ser diaconisa, sino además en todas las áreas de tu vida. Pero también es importante hacer de Jesús el modelo de vida, de tal forma que seas una imitadora de Cristo. Además de esto, debes de enfrentar los problemas como Jesús lo habría hecho. Esto es importante entenderlo, porque a veces es fácil querer resolver las cosas como todos los resuelven, como el mundo lo resuelve, pero cuando decidimos ser imitadores de Cristo, hacemos también resolución de problemas como Jesús lo habría de hacer. Pero no solamente hay que considerar esto, además hay que hacer de nuestra vida tener un buen testimonio para otros, de tal forma que la gente mire en ustedes, queridas hermanas, mujeres que conocen del Señor y que deseen otras personas ser como ustedes a través de su buen testimonio.
pero también es importante permitir, sobre todo, que el Espíritu Santo te utilice. Así que esas características son importantes en el servicio que les toca realizar. De hecho, la Biblia nos dice en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 32, declara: antes, sed benignos unos para con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó, vosotros también en Cristo. Por lo tanto, ser diaconisa demanda mostrar con sinceridad un corazón que sea humilde, pero que también manifieste un sentido claro del perdón. Como diaconisas, debe ser una mujer leal a Dios, a su iglesia, pero también a sus dirigentes. Y por si fuera poco, pero no menos importante, ser responsable e integral en cada actividad que se realice, con un corazón alegre y una constante vida de agradecimiento. Que en los corazones de cada una de ustedes pueda ser confiable. Es cierto que en ocasiones nos sentimos tentados a mirar que nuestra iglesia, que nuestros dirigentes, que la forma como se conduce la congregación no es la mejor. Sin embargo, la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra el cual Él concede su suprema consideración. Entendiendo esto, tenemos que reconocer que la iglesia está conformada por lo menos por 3 grupos. Número 1, miembros que son conocidos como miembros antiguos, es decir, hermanos que llevan tiempo asistiendo a la iglesia y que quizás estén más familiarizados con aspectos que tienen que ver en el buen funcionamiento de la iglesia. El segundo grupo son miembros recién llegados, personas que tienen poco tiempo de haber sido convertidas y que están haciendo un esfuerzo por agradar al Señor en todas sus áreas, y eso incluye en el servicio de la iglesia. Pero hay un tercer grupo que también tenemos que considerar. Me refiero a aquellos que son visitantes, personas que ni llevan mucho tiempo en la iglesia ni son recién bautizadas, simplemente son conocidas como visitas. En estos 3 grupos es importante considerar algo en común. Cada uno de ellos tiene su propia experiencia de regeneración en Jesús. Necesitan, por lo tanto, la asistencia de la iglesia para ayudar a solucionar múltiples necesidades que se presentan. Será importante entonces la labor de las diaconisas, quienes forman parte del equipo de ayuda que la iglesia presenta para beneficio de cada uno de esos 3 grupos. Entendiendo esto, podemos considerar que algunas de las responsabilidades que realizan las diaconisas son las siguientes. En primer lugar, visitar miembros y visitas de la iglesia. ¿Pero esto qué implica? Bueno, implica que se deben de atender sus necesidades en la visitación, visitar a aquellos que se encuentran desanimados, aquellos que sufren alguna necesidad, aquellos que se encuentran enfermos, pero también atender a aquellos en la visitación, sobre todo los que han sido recién bautizados. No hay nada más hermoso que alguien que ha sido recién bautizado pueda ser atendido por aquellos que son miembros de la iglesia. Esta es la labor que realizan las diaconisas. Visitas que han asistido a la iglesia con anterioridad y que sin embargo no deben ser solamente consideradas en el tiempo de asistencia a la iglesia. Es hermoso cuando estas personas pueden ser atendidas por las diaconisas, tanto miembros de iglesia como visitas que están frecuentando también la iglesia. Otro de los requisitos que se pide de una diaconisa es participar y preparar todo lo necesario para lo que implican algunos ritos como la Santa Cena. Y después de ello, no solamente lo realizan las diaconisas, hay una labor en conjunto con los diáconos y algunos otros ministerios de la iglesia. ¿Pero qué implicaciones tiene? Bueno, podemos decir que debe participar en la elaboración del pan y del vino. Además, dentro de lo que implica el rito de humildad, deben estar a tanto con las toallas, con las vasijas con agua, con la música que va acorde a la ceremonia, es decir, todos aquellos detalles que son necesarios. Pero también hay protocolos durante la cena que deben de ser atendidos. Esa es la labor que realizan las diaconisas. Cuando la labor se termina en estos ritos, la labor no solamente está enfocada al inicio de la preparación de todo esto, también al término de las actividades de los ritos debe de buscarse que se complete una labor de limpieza, el correcto almacenamiento de todo lo que se ha utilizado y todo aquello, ¿verdad?, que permita que la iglesia pueda seguir trabajando en orden y con una muy buena organización. Otras de las responsabilidades que realiza una diaconisa es la escuela sabática. Claro, una vez más, no es una labor que solamente ellas realizan,
pero que su participación es muy importante. Por ejemplo, estar presente unos 30 minutos antes de iniciar el servicio. Además de esto, vigilar que cada niño esté en sus respectivas clases. De repente uno da una vuelta alrededor del atrio, alrededor de la iglesia, y entonces ve que hay niños que están ahí desocupados. Bueno, tratar de canalizarlos a cada una de sus respectivas clases. Otra de las cosas que puede realizar en el tiempo de la escuela sabática es vigilar que las visitas sean bienvenidas de una forma afectuosa. Es decir, hacerlas sentir como si estuviesen en casa. Así como a usted le gustaría que la reciban, ese mismo trato buscar para aquellos que visitan nuestras iglesias. Además de esto, llevar el registro de las visitas. Esto que estoy mencionando se puede hacer en el trabajo de conjunto. Hay un equipo normalmente de diaconisas y se pueden distribuir de tal forma que no sean las mismas quienes hagan estas cosas todos los sábados, porque también participar de las actividades propiamente de los cultos que la iglesia realiza. Algunas funciones más en relación a la escuela sabática pueden ser considerar hacer un seguimiento de los visitantes que hayan tenido la oportunidad de saludar, acercándose a su lugar, facilitando la Biblia, es decir, hacer sentir a las personas que en ese lugar son bien recibidas. Pueden invitarse también a los adultos visitantes a asistir a la clase de visitas, de tal forma que en algunas iglesias establecen la clase de visitas. Bueno, facilitarles ese grupo para que ellos se puedan sentir más cómodos acorde a los temas que allí se tratan. Otra de las funciones que las diaconisas pueden realizar es durante el sermón. Claro, una vez más, entre otros ministerios que también la iglesia tiene. ¿Como cuáles? Bueno, estar en los puestos asignados, sea en el atrio, sea en la nave principal o en el cuarto de madres, estar disponibles para lo que se necesite. Promover y velar por la reverencia. En algunas iglesias he visto que inclusive portan algunos carteles para no tener que decir nada y simplemente están dando un anuncio de que se guarde reverencia. Siempre contacto, claro, ¿verdad? Que cuando alguien está hablando, hacerle saber de la mejor forma que estamos en la casa del Señor. Entonces, estas cosas también pueden ser atendidas a través del trabajo de diaconisas, como por ejemplo estar listas a asistir a las madres con sus pequeños. Quizás en una ocasión te ha pasado ver que una madre joven o de cierta edad comienza a tener problemas con no tener a sus hijos quietos y comienzan a llorar, comienzan a moverse. Siempre buscando las mejores formas, la diaconisa puede participar apoyando, facilitando su tiempo, sus recursos, facilitando sus conocimientos para ayudar a aquellas madres, especialmente a aquellas madres que son más jóvenes. Y una cosa más que podemos considerar es tener a su disposición paquetes de pequeños materiales que pueden ser puestos en préstamo para los niños, a fin de que ellos también puedan participar en una dinámica distinta. Y otra de las responsabilidades que la iglesia puede realizar a través del ministerio de diaconisas es precisamente durante la ceremonia bautismal, en apoyo con otros departamentos. Miren, se me ocurren tres cosas. En primer lugar, tener preparados las batas, las toallas y otras necesidades para cada uno de los candidatos. Claro, es importante decir que las diaconisas atienden a las damas. En el caso de los varones, los diáconos atienden a los varones. Un aspecto más que se puede considerar es ayudar a las candidatas y a entrar y salir del bautisterio. De repente es necesario que las mujeres que son bautizadas, puedan ser asistidas por el trabajo que realizan las diaconisas. Y un tercer aspecto puede ser darles una calurosa bienvenida a la nueva familia de Dios. Las diaconisas llegan a ser a veces el primer contacto con aquellas damas que se bautizan y entonces les dan un fuerte abrazo, las hacen sentir como bienvenidas al pueblo de Dios. Querida diaconisa, cuando tú aceptaste esta gran responsabilidad, quizás no tenías conocimiento de lo que implicaba el hacer esta gran obra. Sin embargo, quiero decirte que tu trabajo es muy importante. Quizás te ha pasado que en alguna ocasión vas a alguna dependencia de gobierno y el trato que te brindan en la recepción no es el mejor. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que aquella primera impresión al visitar una dependencia o alguna institución no es el más cálido? Bueno, lo mismo pasa en la iglesia, porque en ocasiones las personas llegan a la iglesia con la intención de cubrir necesidades emocionales, espirituales o de algún otro tipo. Quieren ser escuchadas. La primera cara
y el primer contacto que habrán de tener es el tuyo. Por lo tanto, quiero desafiarte a lo siguiente. Número 1, acepta este desafío que el Señor te deja. En el nombre del Señor, tu trabajo es muy importante. No es una menor labor la que realiza una diaconisa, sino al contrario, es del más excelso, de la más importante responsabilidad, porque el Señor eligió a mujeres con estos dones. Debes de recordar, por lo tanto, que tu ministerio es vital para el crecimiento de la iglesia. Cada don, cada ministerio es importante, pero el trabajo de las diaconisas será determinante para que las personas decidan permanecer o no en la iglesia. Esto entonces te invita a poner tus talentos y tu liderazgo, toda tu energía, todo el esfuerzo que puedas tener, de tal forma que sea dirigido por el Espíritu Santo en el cumplimiento de esta gran misión. Ya hemos dicho, no tienes que viajar a otras partes del mundo para poder ser una misionera, pero tú puedes ser una misionera allí, en tu iglesia local. Tus talentos puestos al servicio del Señor son y serán y seguirán siendo muy importantes. Pero esto no es producto solamente de un esfuerzo o una motivación personal. El secreto consiste en consagrarte y dedicarte al Señor todos los días de tu vida. Y hemos hablado acerca de la importancia de el poder tener una preparación espiritual. Y cuando eso lo hacemos, mis hermanos, mis hermanas, podemos tener entonces las condiciones necesarias para servir al Señor de todo corazón. Por lo tanto, cuando tú pones todos tus talentos, todo tu liderazgo, toda la dirección del Espíritu Santo para beneficio de la iglesia, es entonces que se cumple esta declaración de Corintios donde dice que habrá gozo, paz, paciencia, benignidad. Todos estos dones, hermanos, podrán manifestarse en tu rostro, de tal forma que tu calidez, tu forma como tú te diriges a las personas será bien recibida. Y entonces estarás haciendo una obra del más alto nivel. Pero para que esto se dé, tú tienes que consagrarte, dedicarte todos los días, cada día al Señor. Este lema que en alguna ocasión hemos escuchado, Dios, implica que tú eres la primera en ganarte a Cristo todos los días. Una vida de consagración, una vida de constante dependencia a Dios. Y entonces, cuando logramos esto, el servicio de la iglesia, una vida consagrada, nos podemos apoyar en la dirección divina, pidiendo la guía del Espíritu Santo todos los días. La iglesia, mis hermanas, será beneficiada y tú crecerás para el Señor. Como te has dado cuenta, la labor de una diaconisa es muy importante, que no puede ser tomada a la ligera. Quisiera finalizar este seminario diciendo lo siguiente. Esta declaración es muy importante. Realice cada uno su obra como le gustaría haber hecho cuando llegue el fin de todas las cosas. Trate cada uno de ayudar a quien esté más próximo. De esta forma, tendrás un cielo pequeño aquí abajo, y los ángeles de Dios actuarán por su intermedio para causar las debidas impresiones. Cristo quiere usarlas como siervas suyas. Quiero decirte, mi hermana, que a través de los tiempos, el Señor utilizó a diferentes mujeres, mujeres con diferentes dones, mujeres con limitaciones, pero también con características específicas. Pero hay algo que tenían en común cada una de ellas. Tenían amor, tenían el deseo de servir. Desde las primeras mujeres que el Señor utilizó para sus causas, a través del ministerio de Cristo, hubo siempre mujeres pías, mujeres abnegadas, mujeres dispuestas, que estuvieron dispuestas a utilizar sus dones y su sabiduría para que la iglesia fuese una bendición en la iglesia del primer siglo. Hoy en día no será diferente. La iglesia necesita de mujeres consagradas, mujeres que amen a su iglesia, mujeres que estén dispuestas a entregarlo todo por amor al Señor. Si tú eres una de ellas, mi deseo es que el Señor te bendiga y que hagas tu trabajo de tal forma que el Señor en un día no muy lejano pronuncie para ti: bien hecho, sierva fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga, mi hermana. Sirve con amor, esperando la segunda venida de Jesús. Y nunca olvides, Maranata, Cristo Jesús viene pronto. Prepárate para recibirle. Que el Señor te bendiga.